Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Agustín Carámbula, soy coordinador de trasplantes del Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Y bueno, hoy la idea es ver un poco los aspectos principales del diagnóstico de muerte encefálica y algunos aspectos vinculados al sostén de órganos en donante multiorgánico. Van a ver que no varía mucho muchas de las medidas terapéuticas que tomamos para el sostén de órganos, ya más o menos obviamente la manejan, porque el donante de muerte encefálica es un paciente obviamente que está en la unidad de cuidados intensivos, y la mayoría de las medidas terapéuticas que tomamos no varían mucho, pero sí hay algunos aspectos a destacar y medidas particulares que tomamos que se deben a determinados aspectos vinculados a la fisiopatología del enclavamiento y el síndrome de muerte encefálica, que hacen que tengamos que tomar determinadas conductas terapéuticas que vamos a ir viendo. Entonces, tenemos que tratar de empezar a entender que, sobre todo cuando hablamos de donantes en muerte encefálica, la muerte, tenemos que abandonar un poco este concepto de que la muerte es el final del proceso y empezar a entender que en estos pacientes que fallecen en esta situación particular de muerte encefálica, con la muerte no se termina ningún proceso, sino que siempre decimos que el fin o el final del proceso en estos pacientes siempre es la donación. ¿Cuál es el rol del personal de unidad de cuidados intensivos en este proceso de donación y trasplante? Bueno, primero la detección del potencial donante. Ese es el primer paso para que todo esto se lleve a cabo. En segundo lugar, la comunicación al Instituto Nacional de Donación y Trasplante. Y en tercer lugar, el diagnóstico de muerte encefálica, que es donde nos vamos a centrar. La detección del potencial donante, ¿cómo definimos un potencial donante de órganos? Bueno, en general son pacientes con una injuria encefálica aguda grave, que se presentan con Glasgow B3 y que instalan en la evolución o al ingreso directamente una miriasis bilateral A reactiva, ausencia de reflejo tusígeno, que esto es clásico, que muchas veces es enfermería la que nos avise, que nos pone al tanto de que al aspirar al paciente, el paciente perdió el reflejo tusígeno. Y el otro elemento que nos hace pensar en que ese paciente puede ser un potencial donante es la aparición de la poliuria inapropiada hipotónica, característica de la diabetes insípida central de estos pacientes que vamos a ver más adelante. Estos elementos en combinación son los que nos hacen nos hacen pensar que ese paciente se puede convertir en un potencial donante de órganos. Siempre destacamos la poliuria inapropiada hipotónica, la diabetes insípida, porque es característica. Siempre se ve como uno vacía esa bolsa de orina y a los pocos minutos se vuelve a llenar, y es un elemento que nosotros siempre estamos buscando cuando nos llaman por un potencial donante o un donante. Enseguida entramos y buscamos la bolsa a ver si el paciente ya instaló esa poliuria, porque es bien característica y es casi constante. Es una de las cosas que es casi constante en el síndrome de muerte encefálica. Siempre destacamos que se debe avisar al coordinador de trasplante o al Registro Nacional de Donantes ante cualquier paciente que cumpla con los desencadenantes clínicos específicos. Esto es importante porque la exclusión de un potencial donante es decisión del coordinador de trasplante. A veces puede pasar que el médico de guardia que está a cargo del paciente piense que ese donante no es útil o que tiene alguna contraindicación relativa o absoluta para la donación de órganos, pero es una decisión. En realidad el médico de guardia no tiene toda la información necesaria para tomar esa decisión habitualmente. Una decisión en la que no solamente intervienen o participan las características del órgano que se está evaluando, sino que también la presencia o ausencia de pacientes que estén en lista de urgencia a la espera de un órgano que tal vez sea subóptimo, pero que en ese momento le pueda salvar la vida a un paciente. Entonces siempre la decisión, aunque el paciente sea muy añoso, aunque tenga a priori pueda parecer que tiene alguna contraindicación, siempre hay que comunicarlo, y siempre la decisión de descartarlo es del coordinador de trasplante.
la comunicación al Instituto Nacional de Donación y Trasplantes, que se hace directamente al médico coordinador de trasplante que esté de guardia, o al Registro Nacional de Donantes. El Registro Nacional de Donantes, que la ley encomendó organizar al Ministerio de Salud Pública, funciona en la propia sede del instituto, digamos, que está en el Hospital de Clínicas por razones de operatividad, y que recibe los formularios de las expresiones de voluntad recabadas en todo el país. Las voluntades, sean positivas o negativas, quedan documentadas en este departamento de registro, y recordar que son de carácter testamentario y revocables, es decir, siendo la última decisión la que invalida las anteriores. ¿Tá? Esto está totalmente informatizado, entonces rápidamente se puede acceder a conocer la última expresión de voluntad del paciente. Solamente con el nombre completo y la cédula se puede acceder a esta información. Bueno, el registro funciona obviamente las 24 horas del día. Y ahora sí, entrando un poco en lo que es el diagnóstico de muerte encefálica, ¿cómo se lleva a cabo este diagnóstico? Bueno, en aquellos pacientes en coma de causa estructural conocida, el diagnóstico de muerte encefálica es clínico, ¿tá? Y se basa en la confirmación del cese irreversible de las funciones del tronco encefálico. Eso es lo más importante, es decir, que para nosotros y en nuestro país, el diagnóstico de muerte encefálica se basa en el diagnóstico de muerte de tronco. ¿Tá? Y esto es sumamente importante porque el diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico que no admite errores. Es de suma importancia, tanto médica como legal, y conlleva una gran responsabilidad ética. Entonces, siempre, en caso de que tengamos dudas, siempre decimos equivocarnos a favor del paciente. ¿Tá? ¿Cómo se hace el diagnóstico de muerte encefálica? Bueno, se hace en base a 3 pilares. Primero, el coma. Segundo, la ausencia de reflejo del tronco encefálico. Y en tercer lugar, el test de apnea, que vamos a ver después cómo se lleva a cabo, que evalúa la parte más caudal del tronco encefálico, y es la última prueba que se lleva a cabo. Salud. El coma tiene que ser un coma de causa estructural conocida, que ahí nosotros ponemos criterio clínico o imagenológico. Eso ha cambiado en el último año. Antes nosotros siempre decíamos, tenemos que tener evidencia imagenológica de lesión estructural. Entonces todos los pacientes tenían que tener una tomografía o alguna imagen que nos muestre la lesión estructural. Bueno, ahora puede ser suficiente la evidencia clínica de lesión estructural. ¿Qué caso sería, por ejemplo? Bueno, nos pasa en los heridos de arma de fuego, por ejemplo, en cráneo, que a veces llegan a emergencia, pacientes jóvenes con un orificio de entrada y salida, con pérdida de masa encefálica, y que llega con en Glasgow 3, sin sedación y analgesia, con migrasia bilateral reactiva, y ya poliúrico con una diabetes insípida. Ese paciente que de repente el neurocirujano lo evalúa en emergencia y dice, bueno, por la situación clínica no le voy a hacer nada, la presencia de un orificio de entrada y salida con pérdida de masa encefálica ya es evidencia clínica de lesión estructural, y por lo tanto no podemos prescindir en ese caso de la imagen para poder continuar con el diagnóstico. El coma tiene que ser reactivo, y esto lo destacamos ahora, más adelante vamos a ver bien algún detalle vinculado a esto. Obviamente tiene que haber ausencia de sustancias depresoras del sistema nervioso central. Nosotros esperamos 4 vidas medias, para el caso del midazolam, de la morfina, al menos 6 horas de suspendida las drogas para empezar a valorar al paciente. Y obviamente el paciente tiene que estar con cierta estabilidad hemodinámica respiratoria, térmica, metabólica y el equilibrio ácido-base para poder hacer las pruebas diagnósticas. Como decíamos, el coma tiene que ser reactivo, y esto es importante. ¿Por qué? Porque la muerte encefálica provoca una desconexión aguda de la médula espinal con respecto a todas las estructuras neurológicas intracraneales, y puede observarse recuperación aguda de algunas de sus funciones reflejas. Esta actividad motora puede no estar presente, puede aparecer inmediatamente o evidenciarse varias horas después de declararse el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, yo siempre trato de sistematizarme el examen de esta manera, porque tenemos que pensar que el diagnóstico de muerte encefálica, o la muerte encefálica, ocurre habitualmente de manera rostro-caudal. Y a veces nos pasa de que nos dicen, bueno, el paciente todavía no está muerte encefálica porque de repente
no tiene reflejos de tronco, está mirasis bilateral reactiva, no tiene corneano, no tiene tusígeno, no tiene óculo cefálico, no tiene óculo vestibular, pero sabes que todavía no parece tener movimientos respiratorios, pero no le hice el test de apnea porque todavía tiene una extensoprona. Bueno, ahí hay que ver dónde se hace el estímulo doloroso, y esa es la clave. ¿Por qué? Porque, como decíamos, la actividad motora refleja es frecuente. Entonces, es muy útil sistematizarse el examen físico de esta manera. Nosotros tenemos que, siempre el estímulo doloroso, como regla general, hay que hacerlo por encima del agujero de Monroe. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos que empezar estimulando la cara y observando la cara. ¿Tá? Si aparece algún gesto, esta respuesta requiere integración a nivel del tronco encefálico y por lo tanto ese paciente no está en muerte encefálica. Después estimulamos la cara y observamos el cuerpo. Esa respuesta que aparece en el cuerpo requiere integración a nivel del tronco porque la aferencia siempre está produciéndose por un par craneal. Entonces, si el paciente está en muerte encefálica, acá tampoco puede haber ningún tipo de actividad. Después estimulamos el cuerpo y observamos la cara. Si hay algún gesto frente a un estímulo a nivel corporal, esa respuesta también requiere integración a nivel del tronco encefálico. Entonces, lo que quiero decir es que ante estas tres maniobras no puede aparecer ninguna respuesta del paciente si este paciente está en muerte encefálica. Ahora, si estimulamos el cuerpo y observamos el cuerpo, ahí sí pueden observarse diferentes respuestas del paciente. Y hay descritos diferentes tipos de actividad motora refleja. Por ejemplo, el cutáneo abdominal, el cremastérico, el tónico cervical, cutáneo plantar o reflejo de Lázaro, que es incluso la flexión del tronco. Estos estímulos, esta actividad motora refleja no solo se puede ver frente a estímulos dolorosos, sino también a otros estímulos diferentes, incluso como la hipoxia. No sé si se ve este video. Este es un ejemplo en el cual el paciente es un paciente que está en muerte encefálica. El paciente está desconectado del respirador. Y la hipoxia no tiene movimientos respiratorios, está en apnea, y la hipoxia desencadena la contracción de ambos bíceps, produciendo la flexión del antebrazo sobre el brazo. Entonces, imagínense la confusión que puede generar esto tanto al equipo médico como a la familia, si la familia se encuentra cerca de su familiar, ¿no? Ahí se conecta de vuelta al paciente, y cuando cesa el estímulo, el paciente sigue en apnea. Desaparece la contracción muscular. Entonces, por eso, volviendo un poco para atrás, nosotros en los primeros tres casos no puede aparecer ninguna respuesta. Al estimular la cara, observamos la cara, no puede haber respuesta. Estimulamos la cara, observamos el cuerpo, tampoco puede haber respuesta. Estimulamos el cuerpo, observamos la cara, tampoco puede haber respuesta. Y al estimular el cuerpo, ahí sí se puede observar actividad motora refleja, y eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces, por eso decíamos al principio, siempre el estímulo doloroso, realizarlo por encima del agujero de Monroe. Eso con respecto al coma. La ausencia de reflejo del tronco encefálico, bueno, lo que hacemos es examinar de manera sistematizada los reflejos del tronco. Empezamos con el reflejo fotomotor, recordar que no siempre tiene que haber midriasis, puede haber, las pupilas pueden estar intermedias, lo importante es que no exista tercer par, recuerda las aferencias a nivel a través del segundo par, y la aferencia acción alta del
Ahí va. Gracias. El, el reflejo corneano, evaluamos la porción de la protuberancia y el mesencéfalo, integrando tanto el núcleo principal del trigémino, el tercer par y el facial. Los reflejos óculo-cefálico y óculo-vestibular, evaluamos el tercer, el cuarto par, núcleos vestibulares, y el sexto par, la porción más baja de la protuberancia. Y el reflejo nauseoso y tusígeno, sobre todo el tusígeno, que estamos evaluando la porción más baja del bulbo, el núcleo dorsal del vago, fascículo solitario y núcleo ambiguo. Entonces, explorando de manera sistematizada, estamos evaluando la funcionalidad de todo el tronco encefálico. Si no encontramos reflejos, entonces de esta manera podemos seguir adelante y pasar a explorar la porción más baja del tronco mediante el test de apnea, que evalúa el centro respiratorio, que se localiza en la porción más baja del bulbo. El test de apnea, como decíamos, evalúa la respuesta del centro respiratorio a un estímulo supramáximo, la hipercapnia mayor o igual a 60. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar el test de apnea? Bueno, en pacientes EPOC retencionistas, en los que no está definido el límite de PCO2, insuficiencia respiratoria severa o situaciones de inestabilidad mencionadas previamente, hemodinámica, metabólica, térmica o ácido-base, que no sean corregibles, o la presencia de fármacos depresores del sistema nervioso central. Obviamente el paciente siempre tiene que estar monitorizado en normotermia. Eso es importante, porque si el paciente está hipotérmico, habitualmente pasa que no llegamos al objetivo, a los 60 de PCO2. La oxigenación con oxígeno al 100% durante 10 minutos, o sea, preoxigenamos al paciente con FIOs de 1, y extraemos una gasometría arterial basal para ver de qué PCO2 partimos. Habitualmente, para no estar haciendo una gasometría cada 1 minuto, cada 1 o 2 minutos, pensamos que la PCO2 aumenta a razón de 3 milímetros aproximadamente por minuto. Entonces, si partimos de 40, tenemos que pensar que por lo menos 6-7 minutos necesitamos para que suba para que se genere la hipercapnia. Es cómo se realiza el test de apnea clásico después de preoxigenar al paciente. Estando totalmente monitorizado, se desconecta el respirador, se le coloca una sonda de aspiración conectada a oxígeno a 6 u 8 litros minuto, y se evalúan, obviamente se extraen las gasometrías, y se evalúa si el paciente tiene movimientos respiratorios. ¿Ah? ¿Cuándo la prueba se considera positiva? Cuando hay ausencia de movimientos respiratorios con valores de PCO2 mayores a 60. Bien, eso es la prueba test de apnea positivo y por tanto diagnóstico de muerte encefálica. Prueba negativa, presencia de esfuerzo respiratorio durante la prueba, y prueba indeterminada cuando se debe suspender la prueba debido a la aparición de inestabilidad antes de alcanzar el nivel de PCO2 deseado. El periodo de observación, el diagnóstico de muerte debe ser reiterado en un tiempo que varía dependiendo de la causa. En caso de encefalopatía noxoisquémica, injuria posparo, el periodo de observación, de acuerdo a lo que figura actualmente en nuestro consenso, es de 24 horas, y en el resto de las situaciones clínicas es de 1 hora y media. Recordar esto siempre que una vez repetido el examen, si el resultado es coherente con el primero, se confirma la muerte encefálica, y en dicho caso la hora de muerte será la hora en la cual se finalizó el primer test de apnea. Bien. Y el diagnóstico de muerte encefálica debe ser firmado por 2 médicos independientes del equipo de trasplante. Con respecto a las pruebas instrumentales, el diagnóstico de muerte encefálica, siempre vamos a intentar hacer diagnóstico clínico. Eso es importante. El diagnóstico de muerte encefálica es clínico. ¿Cuándo precisamos de pruebas instrumentales? Bueno, en comas estructurales en los que tenemos impedimentos para la realización del examen clínico, por ejemplo, una anatremia, que eso es un poco arbitrario, ahora el límite se puso en 165 miliequivalentes, o frente a la presencia de fármacos depresores del sistema nervioso central, fundamentalmente en situaciones en las cuales se quieren acortar los tiempos de espera, o en traumas maxilofaciales graves, en los cuales no podemos realizar la exploración de los reflejos de tronco. En caso de comas no estructurales, y en caso de coma de causa desconocida,
Recordar igual que en caso de coma de causa desconocida se puede hacer el diagnóstico de muerte encefálica, pero está contraindicada la donación. De todas maneras, siempre tenemos que hacer el diagnóstico porque si diagnosticamos la muerte encefálica estamos obligados a desconectar al paciente. O sea, el diagnóstico de muerte encefálica es el fallecimiento del paciente y por lo tanto, desde el punto de vista legal no podemos tener un fallecido conectado al respirador, salvo que sea donante de órganos. La prueba instrumental que nosotros utilizamos en nuestro medio es el Doppler transcraniano, que como ustedes ya saben, mide la velocidad de flujo sanguíneo cerebral, nos da datos tanto cualitativos como cuantitativos. Este es un sonograma normal, en lo que se ve en primer ascenso sistólico y después un decalaje diastólico. Recordar que las neuronas se nutren en telediástole, al final de la diástole, y a medida que empieza a aumentar la presión intracraneana, lo primero que se observa es una desaparición, un descenso de la fase diastólica. Es como se muestra en esta figura, disminución del flujo diastólico. Esto es lo que se denomina a veces picos sistólicos, es un patrón de alta resistencia, pero no configura todavía un patrón de paro circulatorio cerebral que acompaña a la muerte encefálica. Esto estamos viendo como el proceso de evolución en el Doppler hacia los patrones de paro circulatorio cerebral. Lo primero que ocurre, y como ven ahí, tiene un IP, un índice de pulsatilidad alto, es un patrón de alta resistencia, traduce la presencia de hipertensión intracraneana, pero todavía no configura un patrón de paro circulatorio. Acá lo que tenemos, continuando y frente al aumento aún mayor de la hipertensión intracraneana, aparece flujo reverberante, que es un ascenso sistólico, y luego en la fase diastólica se observa flujo invertido, flujo diastólico invertido, flujo reverberante. Este patrón sí configura un patrón de paro circulatorio cerebral que acompaña a la muerte encefálica. Luego tenemos este patrón que se denomina separación sistodiastólica, en el cual se puede observar primero una fase sistólica, y luego el flujo se hace cero y vuelve a tener un flujo positivo en diástole. Este patrón de separación sistodiastólica ha sido bastante discutido, pero actualmente no se considera como patrón de paro circulatorio cerebral, sí se considera como un patrón de preparo, y es, digamos, la evolución luego probablemente a la espiga sistólica, que es como lo vemos acá, que también configura un patrón de paro circulatorio cerebral, que como decíamos es la espiga. Vean la diferencia entre la espiga sistólica y el pico sistólico, o el patrón de alta resistencia, que se ve ahí claramente es muy diferente. Entonces, en resumen, los patrones de paro circulatorio cerebral que acompañan la muerte encefálica son tres, y son las espigas sistólicas, el flujo reverberante, o flujo diastólico invertido, y el tercero es la ausencia de flujo. El tema es que para decir que el paciente está en paro circulatorio cerebral porque no tiene flujo, tiene que haber un Doppler previo por el mismo operador que haya evidenciado un flujo sanguíneo cerebral. Situaciones especiales. ¿Qué pasa en la patología infratentorial? Nosotros, para decir que el paciente tiene paro circulatorio cerebral, tenemos que insonar la circulación anterior y la circulación posterior, y tiene que haber patrón de paro circulatorio en las dos. Entonces, en la patología infratentorial tenemos una dificultad, y por eso decimos que siempre tenemos que priorizar en este caso el diagnóstico clínico. ¿Por qué? Porque si de repente tenemos un paciente con un ACV hemorrágico de fosa posterior, o un paciente con una trombosis basilar aguda, con un infarto de tronco, y queremos hacer diagnóstico por Doppler, probablemente podamos encontrar patrón de paro circulatorio a nivel de la circulación posterior en la basilar o en ambas vertebrales. Pero cuando vamos a insonar las cerebrales medias, muy probablemente encontremos flujo continuo. Entonces ese puede ser un falso negativo del Doppler transcraniano. Entonces, siempre en la patología infratentorial tratamos de priorizar la exploración clínica para alcanzar el diagnóstico, porque por Doppler va a ser muy difícil llegar al diagnóstico de muerte encefálica. La otra situación especial son las lesiones que impiden la exploración completa de los reflejos de tronco. ¿Qué pasa en estas situaciones? Por ejemplo, como ocurre en los traumatismos de columna cervical, columna inestable, en los cuales no podemos realizar o está contraindicado realizar la exploración de los óculos cefálicos, o en el caso de pacientes con otorragia,
En el caso de que no podemos realizar los soplos vesticulares, si bien es un reflejo que muchas veces no lo exploramos. En este caso, tenemos que pensar que siempre la muerte encefálica ocurre de manera rostrocaudal. Entonces, como dice ahí, la imposibilidad de explorar un solo reflejo, por ejemplo, el óculo cefálico o el óculo vestibular, no impediría la realización del diagnóstico clínico, siempre y cuando el resto de los reflejos pueda ser explorado en su totalidad. Esto es, si yo de repente no puedo explorar el óculo cefálico porque tuve un trauma cervical con columna inestable, pero puedo explorar el fotomotor y el paciente está en mirasis bilateral la reactiva, no tiene corneano, y no tiene tusígeno. Bueno, si arriba no hay nada y abajo no hay nada, en el medio tampoco hay nada. Entonces, ese es el concepto que quería transmitir, que la imposibilidad de examinar un solo reflejo no impide tampoco poder avanzar con el diagnóstico clínico. De todas maneras, la decisión siempre es del coordinador de trasplante. Eso con respecto al diagnóstico de muerte encefálica. Ahora rápidamente vamos a ver algunos aspectos del mantenimiento del donante. Con respecto a la fisiopatología de la muerte encefálica, a medida que aumenta la presión intracraneana, inicialmente ocurre un aumento de la presión arterial media, hay hipertensión arterial, y esto genera una bradicardia refleja. De esa manera se constituye el reflejo de Cushing con hipertensión y bradicardia, que no es más que un intento de mantener una presión de perfusión cerebral adecuada frente al aumento de la presión intracraneana. Como vemos a derecha, que es un modelo de ratón, en el cual se va inflando un balón intracraneano y se va aumentando la presión intracraneana, a medida cuando la presión intracraneana se iguala a la presión arterial media, ocurre la presión de perfusión cerebral se hace cero. Y en ese momento, como se ve ahí abajo, hay un pico, cuando se completa el enclavamiento, hay un ascenso brusco de catecolaminas endógenas, tanto noradrenalina como adrenalina, principalmente esta última. Eso lo que genera es lo que se ve a la izquierda, la tormenta simpática, que es bastante frecuente que en el periodo del enclavamiento el paciente se presente con hipertensión arterial y taquicardia. Esto se puede ver es bastante común en el periodo de enclavamiento. Indefectiblemente, el paciente después, estas catecolaminas van lavando, su concentración va disminuyendo y el paciente siempre evoluciona al shock neurogénico. Y esto es una de las cosas más importantes a tener en cuenta. El paciente, el donante en muerte encefálica, va a ir a la hipotensión sí o sí. Entonces siempre vamos a tener que estar tomando medidas terapéuticas, ya sea reposición con volumen, así como también el uso de drogas vasoactivas, como vamos a ver, porque en la base de este shock o de esta hipotensión mantenida está este descenso de las catecolaminas endógenas y también la hipovolemia, que es casi constante en estos pacientes producto de la diabetes insípida, como vamos a ver. Entonces, ¿qué ocurre en la muerte encefálica? Hay una pérdida de la homeostasis. Hay alteraciones hemodinámicas vinculadas a la destrucción de los centros vasomotores vulvares. Hay trastornos endocrinos y metalías extraurales y su función suele estar conservada. Lo que sí está afectada es la hipófisis posterior. Además, la afectación del centro termorregulador, si bien inicialmente puede producir hipertermia, habitualmente lleva a la hipotermia posterior, que es casi constante en los donantes en muerte encefálica, y que, como vamos a ver, tenemos que anticiparnos a la hipotermia porque después es muy difícil revertirla. También se produce una reacción inflamatoria, y obviamente hay alteraciones de la hemostasis. ¿Cuáles son los objetivos? Un tratamiento al pie de la cama del donante multiorgánico focalizado en objetivos terapéuticos claros y fácilmente medibles. Se asocia un incremento en la obtención de órganos por cada donante tratado. Entonces, tenemos que ponernos objetivos claros y realizables. Tenemos que mantener la perfusión de órganos a trasplantar, una adecuada oxigenación, la homeostasis del medio interno y el control de la temperatura corporal.
si logramos realizar cada uno de estos objetivos, probablemente evitemos que el donante evolucione al paro cardiorrespiratorio, que bueno, sería obviamente, después vamos a ver, pero estos donantes, si estamos próximos a ir a block, siempre se reaniman, y si no, bueno, habremos perdido el donante. Obviamente tiene que estar con una monitorización electrocardiográfica continua, con un monitoreo de PA invasiva, vía venosa central, idealmente accesos altos, monitorización continua de temperatura corporal central y sonda vesical. Con respecto a las alteraciones hemodinámicas, la hipotensión es de las alteraciones más frecuentes, ¿ah? Y genera hipoperfusión, obviamente, y daño a todos los órganos donables, por lo que se debe tratar rápidamente, porque puede provocar lesión irreparable en el injerto a donar. De hecho, la hipotensión y la hipoperfusión es la variable que más impacta en la función del órgano post-trasplante. Acá vemos, por ejemplo, lo que es el color de un riñón, que en realidad esto es una foto sacada no es nuestra, ¿sí? Acá hay una variante anatómica, tiene 3 arterias renales, pero para que vean el color de lo que es un riñón normal, y el color que sí es una foto nuestra, de un donante que estuvo sometido a hipotensión durante el sostén. ¿Cuáles son las causas de hipotensión? Obviamente la hipovolemia, que es casi constante en las primeras horas, y el shock neurogénico o vasoplegia. Por lo tanto, ¿cómo la vamos a tratar? Ahí les puse los objetivos: una PAM mayor o igual a 60, una diuresis mayor a 0,5 mililitros kilo hora, inicialmente fluidos, ¿tá? Que es el primer paso en el tratamiento de la hipotensión. Siempre los pacientes, el donante de muerte encefálica, tenemos que pensar que hasta demostración de lo contrario está hipovolémico y está hipotérmico. Son las dos cosas que cuando llegamos tenemos que tratar de corregir rápidamente. Lo vamos a hacer con cristaloides, un plan basal de suero glucosado, habitualmente al 5% con aporte de cloruro de potasio, y lo que pierda por la orina tratamos de reponerlo en cargas. Habitualmente con soluciones balanceadas, no utilizamos tanto el suero fisiológico, habitualmente con suero Ringer o suero terciosalino. Con respecto a los coloides, en realidad los coloides se asocian a coagulopatía, fracaso renal agudo y alteración del sistema retículo endotelial hepático, por lo que su uso no debe ser recomendado en el tratamiento del donante multiorgánico. ¿Tá? O sea que vamos a utilizar cristaloides. En el caso de que el paciente sea candidato a ablación pulmonar, sí, la reposición tiene que ser enérgica, pero cuidadosa, por el riesgo de desarrollar edema pulmonar y de que podamos perder el injerto pulmonar. Esto, bueno, en realidad, el donante en muerte encefálica se pierden, dentro de los reflejos que se pierden, si nosotros empezamos a administrar volumen, una gran cantidad de volumen en un corto tiempo, podemos generar rápidamente edema pulmonar y podemos estar perdiendo el injerto pulmonar. Habitualmente, frente a un aumento de la presión del volumen de fin de diástole, el corazón aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta el inotropismo. Estos reflejos están perdidos en el donante de muerte encefálica, y eso es lo que lo predispone a desarrollar edema pulmonar frente a una carga muy importante, frente a un aumento brusco de la precarga. Los vasopresores deben utilizarse la dosis mínima necesaria para alcanzar el objetivo marcado. ¿Ya? Siempre utilizamos noradrenalina, utilizamos habitualmente los pacientes críticos. Dobutamina podemos utilizar en combinación con noradrenalina en situaciones de disfunción miocárdica, tanto en caso de aturdimiento miocárdico, potencialmente reversible, o en pacientes que tengan miocardiopatías estructurales con FEI menor a 50. Habitualmente la dobutamina la utilizamos de repente cuando estamos evaluando un paciente para candidato a ablación cardíaca, y son pacientes de repente, por ejemplo, pacientes jóvenes, nos pasa que tienen un ecocardio previo, que tiene una función totalmente normal, sin alteraciones de la contractilidad, y luego le repetimos el ecocardio post-enclavamiento y post-diagnóstico de muerte encefálica y aparecen alteraciones, una hipocontractilidad global difusa con FEBI disminuida. Eso es producto de una miocardiopatía por estrés, producto del enclavamiento y de la muerte encefálica.
y eso es reversible. Entonces muchas veces repetimos un ecocardiograma bajo butamina para poner en evidencia la eventual mejoría de la contractilidad, y ese corazón se utiliza para el trasplante. La hipertensión y arritmias, la taquicardia y la hipertensión suele ser autolimitada y circunscrita al periodo de enclavamiento, que era lo que veíamos vinculada a la tormenta adrenérgica, y debe tratarse si es severa y prolongada, habitualmente con beta bloqueantes o con amiodarona. Sí, lo que tratamos de evitar en los pacientes que son candidatos a ablación pulmonar, perdón, no, a ablación cardíaca, en ese caso sí, evitamos los fármacos beta bloqueantes, y también la amiodarona, porque en este caso tenemos que recordar que luego ese corazón es un corazón que está denervado, entonces en el receptor solo va a responder a las catecolaminas circulantes. Entonces evitamos la administración de fármacos beta bloqueantes o de otros fármacos en este caso. Ahí estamos medio atados las manos. Lo que habitualmente hacemos es esperar y tratar de seguir al paciente si el paciente es candidato a ablación cardíaca y está taquicárdico, con una tormenta adrenérgica, hipertenso, bueno, habitualmente lo esperamos y lo controlamos con enzimas cardíacas seriadas para detectar la presencia frente a un ascenso de las enzimas. Ahí sí podría poner en riesgo el injerto cardíaco. Muchas veces en estos casos de tormenta adrenérgica, la hipertensión y la taquicardia generan necrosis en banda, y microinfartos, y eso se asocia bastante a fracaso del injerto. La bradicardia, que es el otro trastorno más frecuente, habitualmente es una bradicardia sinusal, y siempre frente a una bradicardia tenemos que descartar la hipotermia, recordar que hay resistencia a la atropina, y bueno, eventualmente si no podemos revertirla, habitualmente revirtiendo la hipotermia, logramos revertir la bradicardia. Si no, bueno, podemos ir a la butamina o a la dopamina. La diabetes insípida, la muerte de los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo, determinan, como habíamos visto, el desarrollo de diabetes insípida central. Es un trastorno altamente frecuente, es casi constante en los pacientes en muerte encefálica y es la principal causa de hipovolemia. Los criterios diagnósticos ya lo saben, y el tratamiento es con una adecuada reposición hidroelectrolítica, mediante suero terciosalino, suero glucosado o agua destilada vía enteral, y el uso de desmopresina, que puede ser intravenoso o intranasal. Nosotros habitualmente utilizamos intranasal. Hacemos 2 disparos y luego lo titulamos según la diuresis. Con respecto a la glicemia, un objetivo de glicemia inferior a 180 durante el mantenimiento se ha asociado a un mayor número de órganos trasplantados por donante. O sea que el objetivo es ese que se muestra ahí. La hipernatremia, el objetivo es mantener una anatremia menor a 160. ¿Por qué? Porque se ha asociado la hipernatremia a disfunción del metabolismo hidrocarbonado y sería un factor de riesgo para disfunción primaria del injerto hepático. La evidencia actualmente es bastante contradictoria, pero lo cierto es que en la práctica el equipo de trasplante hepático, si el donante está expuesto a una hipernatremia, si el hígado del donante está expuesto a una hipernatremia muy importante y mantenida el tiempo, habitualmente descartan el órgano para trasplante. Entonces tenemos que tratar de mantenerlo con una anatremia cercana, idealmente menor a 160. El tratamiento de la hipernatremia va a ser el tratamiento de la diabetes insípida, y también obviamente la hiperglicemia, porque puede generar poliuria osmótica. Las alteraciones de la hemostasia, en estos pacientes hay coagulación intravascular diseminada y hay fibrinólisis. Los objetivos es mantener plaquetas mayor a 50.000, un TP mayor a 40, hay un fibrinógeno mayor de 1 gramo. Como dice ahí, el tejido cerebral necrótico libera activador de plasminógeno y tromboplastina con importantes efectos sobre la coagulación. Y la transfusión de concentrados de Matías se realiza solo en casos seleccionados. En general, no está definido un punto de corte.
habitualmente lo que plantean algunos es tomar como punto de corte una hemoglobina de 7. A partir de ese valor transfundir. La hipotermia, que también, como decíamos, es casi constante en los donantes en muerte encefálica. El objetivo es mantener una temperatura central mayor a 35. Estos pacientes pasan de la homeotermia a la poiquilotermia, entonces tienden a la temperatura ambiental. Y siempre tenemos que tratar de adelantarnos, porque una vez que está instalada la hipotermia, es muy difícil revertirla. La hipotermia tiene numerosas consecuencias, como pueden ver ahí. Y como decíamos, recomendamos siempre aplicar medidas de carácter preventivo para mantener la temperatura corporal central mayor a 35, utilizando mantas térmicas, aumentando la temperatura ambiente, administrando líquidos calientes, etc. Una vez instaurada la hipotermia, las medidas de recalentamiento son de lenta eficacia por la ausencia de actividad muscular en el donante. La terapia hormonal, no hay mucha evidencia, en realidad la evidencia acerca del beneficio de la terapia hormonal con corticoides o hormona tiroidea es bastante contradictoria, por lo que en general no puede recomendarse su utilización. Los corticoides es algo que nosotros utilizamos habitualmente, pero ningún ensayo aleatorizado hasta la fecha ha podido corroborar el beneficio de la terapia hormonal con corticoides en el donante de órganos. Sí, tendría un efecto beneficioso sobre la hemodinamia, contribuiría a un descenso de las drogas vasopresoras, y puede minimizar la respuesta inflamatoria post-enclavamiento. Lo que sí está bastante estipulado, digamos, es la administración de un bolo único de metilprednisolona tras el diagnóstico de muerte encefálica en caso de donante pulmonar. En candidato a ablación pulmonar siempre realizamos un bolo único de metilprednisolona tras el diagnóstico de muerte. Y el objetivo de esto es sobre todo para frenar la respuesta inflamatoria que se genera a nivel pulmonar, que está en la base también del rechazo del injerto. En el resto de los donantes, habitualmente usamos una dosis única de hidrocortisona de 300 miligramos. Y bueno, y el objetivo final obviamente va a ser evitar el paro cardiorrespiratorio, que es infrecuente, una incidencia menor al 5%, y que en caso de que obviamente estemos próximos a realizar la ablación de órganos, bueno, vamos a tratar de trasladarlo inmediatamente a BLOC, y si no, bueno, se reanima siempre en la medida de lo posible, pero si no, en ese caso se habría perdido. Si estamos muy lejos de la hora de BLOC y de la ablación, perderíamos el donante. Bueno, por ahí terminamos. No sé si hay preguntas o dudas. Silenciado. No sé si hay preguntas o dudas. Si no, terminamos.
Yo tengo una pregunta que en realidad no sé si, pero bueno, te la hago igual. Sí, Eh, sí. ¿Cuánto tiempo máximo desde que se hace el diagnóstico de muerte encefálica hasta que viene el equipo de donación a sacar los órganos? Es el tiempo máximo. No hay un tiempo estipulado. El problema es que cuanto más tiempo de sostén, eh, más se va a ver comprometido la funcionalidad del órgano y más riesgo de rechazo del injerto. Eso es así. De repente, cuando nosotros tenemos un donante multiorgánico y también va a ablación cardíaca, hígado, riñones y pulmón, la ablación pulmonar se hace con cirujanos que vienen de la Favaloro, entonces se coordina el traslado hacia acá en avión, se hace la ablación acá de pulmón y se lleva para allá. Entonces, cuando el donante es multiorgánico y habitualmente cuando va a pulmón, los tiempos de sostén son bastante prolongados, cercanos a 12 horas. Este, eh, pero bueno, ¿cuánto tiempo se puede sostener un donante? No hay un límite. Lo que sí es que cuanto más tiempo de sostén, más riesgo de fracaso del injerto. Claro, totalmente. Gracias. No, no. Bueno, si no hay más preguntas, terminamos por acá.